Bé, bon dia, buenos dies, benvinguts i benvingudes. Avui obrim el cicle de jornades Acelera Pime que organitza l'oficina Acelera Pime de la Cambra de Comerç de Valls per impulsar la transformació digital de les empreses. Aquestes jornades compten amb la col·laboració del Ministeri de Transformació Digital, el Red.es, el Plan de Recuperació, la Càmera d'Espanya amb el finançament dels fons europeus. Dir-vos que al llarg de tot aquest any hem programat una vintena de webinars on parlarem doncs, de xarxes socials, de branding, de màrqueting digital, comerç electrònic, entre d'altres temes, i avui ens toca centrar-nos en ciberseguretat empresarial. I és per això doncs, que tenim un ponent de luxe, el senyor Leocadio Marrero, consultor, auditor i docent, i CEO de GRC por tres, ¿no? No sé cómo se pronuncia muy bien, Leocadio. Correcto, correcto. Bienvenido. Us explico, us comento una mica el currículum del Leocadio. Ell és especialista en administració d'empreses, especialista en administracions d'empreses, professional emprenedor amb més de 37 anys d'experiència professional en les àrees de consultoria, estratègia, mercantil, tecnologia i compliment. I des de l'any 1996 es dedica a la protecció de dades personals i a la gestió de la privacitat. Marrero té un currículum impressionant, no us el puc descriure ara tot perquè li trauríem moments amb ell, però també és membre de l'Associació Internacional de Professionals de la Privacitat i l'Associació Latinoamericana de Privacitat. Si us sembla bé, doncs, iniciem el webinar i dono pas doncs, al senyor Leocadio Marrero. Cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este webinar dentro de la actividad que se lleva a cabo a través del programa Acelera Pyme y bueno, tener la oportunidad de hoy hablar también de ciberseguridad en un contexto empresarial, en un contexto, digamos, de riesgo tecnológico y de riesgo cibernético que se nos viene encima a todos y cada uno de nosotros dentro de lo que es los procesos, digamos, de transformación digital, ¿no? Voy a compartir la pantalla, así entramos ya directamente con la presentación y desde aquí bueno, pues entramos directamente un poco en materia. Bueno, aquí tenéis brevemente el currículum y vamos a entrar directamente en lo que es el estado general un poco de la realidad cibernética y, y de cumplimiento a la que nosotros nos enfrentamos a diario, ¿no? Mira, esta es una pequeña captura que he hecho en los últimos prácticamente 2, 3 días, ¿no? Fijaros, hablamos de un ciberincidente que sufrió la compañía de telecomunicaciones Orange a principio de año, un incidente que afectó a toda la infraestructura, como el 39% de las empresas españolas considera alta su exposición a ciberataque, como el 74% de las empresas en España ha sufrido al menos un ciberataque en los últimos 2 años, o, por ejemplo, un informe que ayer se hacía público y se hacía eco en el medio de comunicación Red Seguridad, indicando cómo España es el país europeo más ciberatacado y el tercero a nivel mundial, ¿no? Sin ir más lejos, un poco para poner un pequeño botón de muestra, ayer el sindicato Comisiones Obreras sufrió una brecha de seguridad que ha puesto los datos de miles de afiliados, ¿no? En la filtración también hay nombres completos, documentos de identidad, número de teléfono. En un foro de hacker, un pirata informático había dejado al descubierto una base de datos con 21.988 credenciales, ¿no? Y fijaros en el mensaje que aparece directamente en el centro, eh, donde hay un mensaje directo precisamente digamos, al dirigente de Comisiones Obreras, con un mensaje que creo que de muy mal gusto en el interior de ellos, ¿no? Hace bien poco también veíamos cómo una de las compañías de perfumería más Leocadio, importantes, sí, perdona, no vemos la presentación, no sé si la has compartido. vale, ya sé lo que ha pasado, un segundito. Vale, te Que veo que ya comparto. empiezas y no Sí, estamos viendo lo que comentas. perdona, no he querido compartir la pantalla. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. vale, perfecto. He tocado donde no tenía que tocar y al final pasa lo que pasa, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí está, teníamos un poco el tema. Estaba comentando esta secuencia, digamos, de incidentes que nos habíamos encontrado, el incidente que afectó ayer, sin ir más lejos, a Comisiones Obreras y los incidentes que ha sufrido recientemente la cadena de perfumerías Douglas o, por ejemplo, la propia financiera Carrefour
en lo que vamos de este año, ¿no? Y otro también que hemos tenido hace bien poquito, hace apenas 2 semanas, como los datos de 15 millones de usuarios de la app Trello quedaban expuestos en una filtración, ¿no? En un informe de hace un año y medio, ENISA, que es la entidad de ciberseguridad europea, enumeraba los principales riesgos a los que se enfrentan todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, ¿no? Fijaros que se enumeran al menos 10 digamos, escenarios, digamos, de amenaza, ¿no? El compromiso a la cadena de suministro, campañas de desinformación, el aumento del autoritarismo y vigilancia digital, el error humano, los ataques dirigidos, la falta de análisis y control de la infraestructura, las amenazas híbridas avanzadas, la escasez de habilidades, los proveedores de servicios TIC transfronterizos y también el abuso de inteligencia artificial, ¿no? Y justo hoy mismo, el compañero David Rosenthal desde Suiza nos compartía un informe dentro de una secuencia que él estaba publicando en su blog, hablando de 6 escenarios o 6 situaciones de riesgo que pueden ser explotadas perfectamente a través de la inteligencia artificial, ¿no? El envenenamiento de la IA, el uso de caballos de Troya, la inyección rápida, los ataques de esponja, los ataques, digamos, de inferencia y robo de modelos y el engaño a los propios sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Elementos que están apareciendo con esos procesos de transformación digital, ¿no? Hace 2 años Gartner indicaba fundamentalmente, digamos, los entornos a los que nosotros nos íbamos a enfrentar. Esta consultora hablaba fundamentalmente de algunas cuestiones que iban a ocupar las agendas de los directivos de las principales empresas a nivel mundial y también de todas, digamos, las pymes, ¿no? Fijaros que en el primero de esos recuadros se habla fundamentalmente de uno de los riesgos que tiene que ver con los derechos en materia de privacidad, ¿no? Que afectan nada más y nada menos que a día de hoy a más de 5.000 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay regulación en materia de privacidad y protección de datos a nivel mundial. Y esa hiperregulación que afecta a más del 70%, fijaros, del PIB en mundial, es un condicionante a la hora, digamos, de tomar decisiones, ¿no? Un vistazo rápido. En este mapa mundi nos indican claramente la regulación extensa que hay ya en materia de privacidad y protección de datos a nivel mundial, cómo está caminando, por ejemplo, de manera muy rápida en los Estados Unidos, donde no existiendo una ley federal en materia de privacidad, sí que existe a día de hoy 13 estados que ya tienen legislación aprobada en materia de privacidad y protección de datos y otros estados que están desarrollando todo esto. Y esto nos coloca en un escenario que, por ejemplo, Cisco en su reciente informe del año 2024 pone de relieve, ¿no? Hablando un poco del estrés que van a sufrir las empresas, ¿no? Fijaros que en la primera de las gráficas que aparecen a la izquierda se pone en manifiesto que hay un aumento del 4% en el volumen de ejercicio de derechos a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de ciberseguridad y estoy hablando de privacidad. Y es que lo uno va asociado al otro, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Fijaros que la imagen de la derecha nos está indicando que en los porcentajes de edad, fundamentalmente el público más joven, de 44 años hacia abajo, pero sobre todo el público de 18 a 24, ese es el que más ejercicios de derecho están realizando en materia de privacidad y protección de datos, ¿no? Cuando analizamos las áreas en las que existe un mayor gap, una mayor brecha de habilidades de profesionales en el mundo de la privacidad en la encuesta de ISACA 2024, hay un aumento, digamos, en las dos primeras cuestiones, digamos, se vienen repitiendo de manera cíclica en los años anteriores, pero en el último informe aumenta y se coloca en la tercera posición la ausencia, digamos, de conocimientos técnicos como una de las grandes preocupaciones que afectan directamente a los especialistas en privacidad, pero también en ciberseguridad. ¿Por qué digo en ciberseguridad? Precisamente porque estamos yendo hacia un dominio conjunto, donde los informes más importantes, por ejemplo, el informe de Risk and Focus del Instituto de Auditores Internos, coloca la ciberseguridad y la seguridad de datos, la protección de datos, como el elemento más preocupante, ¿vale? Para todas las organizaciones a nivel mundial. De hecho, ocupa más del 75% del volumen de la actividad de los auditores internos a nivel internacional, ¿no? Fijaros cómo inclusive para el año 2024 en la gráfica esa preocupación va a aumentar con respecto al año 2023, ¿no? Yendo un poco con carácter digamos, hacia atrás, cogemos 4 añitos hacia atrás en un informe, digamos, de tendencias de seguridad y riesgo que emitió Gartner en su momento, comentó que la quinta tendencia que preocupaba en función digamos, de la seguridad de la información y del riesgo tiene que ver con la privacidad, ¿no? Cómo la privacidad se está convirtiendo en una disciplina propia y
esa disciplina propia está codirigiendo la estrategia corporativa, hasta tal punto que está modificando los comportamientos, ¿no? Entonces, nosotros cuando diseñamos una estrategia, porque estamos en un entorno regulado en España, en el territorio europeo, fundamentalmente en materia, digamos, de legislación, digamos, de privacidad, desde el año 2016 con ese Reglamento General de Procedimiento, o del año 95 con la Directiva 95/46, en materia, digamos, de protección de datos, nos lleva a la necesidad de contar con programas que nos permitan establecer directamente las obligaciones, una etapa posterior de mantenimiento, una etapa posterior, digamos, de la evolución del riesgo que afecta a la privacidad y que fundamentalmente se va a entroncar y va a formar parte de un solo cuerpo con la parte de la seguridad de la información y con la parte de la ciberseguridad, ¿no? De hecho, estamos dentro de la Unión Europea y la nueva política de la Unión Europea en materia de ciberdefensa también nos afecta a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Esa nueva estrategia aborda fundamentalmente tres ámbitos de actuación, ¿no? El primero de ellos, hablando de la resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo. La segunda de las grandes cuestiones en las que nos tenemos que desenvolver todos nosotros como pymes es la capacidad operativa para prevenir, disuadir y responder. Y la tercera estrategia tiene que ver con la cooperación para promover un ciberespacio global y abierto. Una cooperación que tiene que venir no solamente impulsado por la Unión Europea, sino también por los Estados miembros y también por la propia industria, ¿no? Para tener capacidad, digamos, de prevenir, detectar, responder y detener, digamos, como parte, digamos, de nuestro ataque, ¿no? Si nos situamos en la Agenda 2030, la Agenda Digital 2030 de la Unión Europea, esa agenda es tremendamente interesante, ¿no? Y forma parte un poco de este tsunami regulatorio que estamos sufriendo a nivel de Europa y que también nosotros en España estamos viendo, digamos, los efectos, ¿no? Fundamentalmente, ¿por qué? Por el uso de las tecnologías por parte de las personas, nos lleva a la necesidad de definir nuevos roles y evidentemente para que todo esto confluya de una manera armónica dentro de lo que es la Unión Europea necesitamos que todo esto apoye todo y cada uno de los elementos que constituyen la idiosincrasia democrática de la Unión Europea y impulse los principios fundadores de la propia Unión Europea. Para poder conseguir esta Agenda Digital 2030, hay cuatro objetivos que es la gran preocupación, ¿no? Uno de los primeros objetivos tiene que ver con contar con una población digitalmente capacitada y profesionales digitalmente altamente cualificados. Un segundo objetivo es contar con infraestructuras digitales seguras y sostenibles. Un tercer objetivo que nos afecta a nosotros, las empresas, en los procesos de transformación digital de las empresas. Y un cuarto elemento que afecta a los gobiernos, que tiene que ver con la digitalización de los servicios públicos. Como si fuera poco, en toda esta tsunami que estamos comentando, nos encontramos ante la aparición de nuevos escenarios que cambia, modifica de manera dinámica el comportamiento del análisis de riesgo que las organizaciones tenemos que plantear. Uno de esos riesgos nuevos que aparecen, especialmente desde la guerra de Ucrania, tiene que ver con un concepto que denominamos data sovereignty o la protección, digamos, de la soberanía de datos, ¿no? De hecho, Gartner, la consultora, en un informe del año 2022 para el año 2024, enumeró cinco elementos que iban a afectar de manera clara a la privacidad en toda a nivel mundial. Y fijaros que en la primera de estas cinco grandes cuestiones, Gartner ya hablaba de la soberanía de datos, ¿no? Y nos dice, los riesgos para una estrategia de negocio multipaís impulsan un nuevo enfoque para el diseño y la adquisición de la nube en todos los modelos de servicio. Por tanto, nos toca planificar la localización de los datos de las nubes. Esto es un aspecto importantísimo. Mira, el cloud, la computación en la nube, es sin lugar a duda el eje de la transformación digital. ¿Vale? Es la palanca, mejor dicho, es la palanca de la transformación digital, ¿no? Nosotros pasamos de trabajar en entorno premisa a trabajar en entorno cloud con un costo bastante democrático, con un alcance tecnológico inmenso, con una capacidad de gestión que antes no teníamos las organizaciones, a unos costos muy, muy bajos para nosotros que permiten a las empresas pequeñas, a las empresas medianas, a las micropymes, casi competir de tú a tú con otras empresas del sector. Y ahí la nube es sin lugar a duda un elemento claro. Pero claro, cuando hablamos de la nube, la pregunta es la nube dónde está, ¿no? Entonces, la geolocalización, la localización de los datos digamos, en el entorno cloud es una preocupación importante. ¿Por qué? Porque con este concepto del data sovereignty podemos encontrarnos, digamos, con tres escenarios.
uno, el país A en el que yo me encuentro, digamos, recogiendo los datos, un país B en el que yo me puedo encontrar, por ejemplo, procesando los datos, o un país C en el que yo me puedo encontrar almacenando los datos. Aquí voy a tener legislación que tengo que va a afectar el comportamiento del uso de las tecnologías, aquí también y aquí también. Y por tanto es una cuestión que es básica, que yo tenga que tener en cuenta, y es un elemento que viene a dificultar mucho más la toma de decisiones en la junta directiva de las organizaciones. Y esto nos lleva a un concepto que se llama la pila de soberanía, ¿no? Esa pila de soberanía se sustenta sobre tres elementos, como podéis ver a la derecha, ¿no? El proceso, digamos, de autodeterminación, donde la soberanía de datos es el punto de partida que permite a las organizaciones alcanzar los resultados de su soberanía digital, asociado a otros aspectos importantes como la soberanía técnica, operativa y de aseguramiento. Un pilar que es la autosuficiencia, que requiere garantizar la cadena de suministro. No hace falta tirar mucho para atrás, ¿eh? La pandemia nos puso en evidencia los errores de la cadena de suministro, ¿no? Donde veíamos que teníamos externalizados en continentes muy lejanos a donde nosotros nos encontramos la fabricación de productos que eran básicos para nuestra seguridad física, pero también lo es para la seguridad cibernética directamente. Y un tercer elemento que tiene que ver con la supervivencia, de la cual estamos hablando, incluimos conceptos como la propia soberanía geopolítica, ¿no? Donde las tecnologías de la información y las tecnologías digitales tienen que estar en el corazón, digamos, de la infraestructura crítica de este país, o de un país, ¿no? Recientemente, por ejemplo, Chile sufrió un incidente muy importante de ciberseguridad que afectó las infraestructuras técnicas o cibernéticas del país, y resulta que todas esas infraestructuras estaban ubicados en un proveedor que estaba en Colombia. Entonces, esta es una cuestión importante desde el punto de vista geopolítico. Las infraestructuras críticas del país, la dependencia tecnológica tiene que estar a nivel interno, no a nivel externo, ¿no? Y esto nos lleva efectivamente a ese ámbito de decisión donde los CISO, los responsables de seguridad de la información, tienen que tomar decisiones, ¿no? Y veréis que en esa variable de toma de decisiones sobre hacia dónde migro, o cómo migro, o qué hago directamente con el uso de las tecnologías, y que eso puede implicar un riesgo cibernético, como cuarto elemento de preocupación a la hora de tomar decisiones, aparece la localización de los entornos cloud, ¿no? Especialmente lo hemos visto con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2015, que echó por la borda el puerto seguro que teníamos con la Unión Europea. La sentencia nuevamente del Tribunal de Justicia de julio del año 2020, donde se cargó directamente de facto el Privacy Shield, el otro pacto entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y el año pasado se aprobó directamente un nuevo acuerdo para bases de datos. Y evidentemente el impulsor, que es NOIT, el impulsor, digamos, de las dos iniciativas que acabaron en los dos tribunales de justicia anterior de la Unión Europea, ya está trabajando ya de facto en derribarlo, porque seguimos teniendo un problema. Entonces, la necesidad de saber dónde están mis datos es una gran preocupación por parte de las organizaciones. Este concepto, evidentemente, matiza la idea de que la soberanía de datos sí que aparece como un condicionante muy importante a la hora de elegir hacia dónde voy yo en estos procesos de transformación digital cuando estoy en el entorno cloud, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Enfoque y visión. Y en este enfoque y visión voy a filosofar un poco. Voy a hablar del círculo dorado, que es una metodología desarrollado por Simon Sinek, que explica el por qué, el cómo y el qué, ¿no? Y vamos a ver cómo usarlo bien, ¿no? Simon dijo claramente que las personas nos movemos en un círculo de afuera hacia adentro, ¿no? Donde fundamentalmente lo primero que hacemos es explicamos lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Eso como persona. Pero las organizaciones funcionan de otra forma, funcionan de adentro hacia afuera. Es decir, explican por qué lo hacen, cómo lo hacen y qué lo hacen. Cuando esto no se gestiona bien, cuando nosotros confundimos los modelos, se produce una grieta en la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque Simon lo que comentaba es que las empresas y los líderes inspirados empiezan siempre por el por qué, ¿no? Porque la gente no compra lo que nosotros hacemos, sino por qué lo hacemos, ¿no? La grieta ocurre cuando el por qué se vuelve confuso y el qué y el cómo se vuelven el foco de la atención.
¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces cuando ponemos el énfasis en el qué tendemos a confundirnos. Cuando la fuente de los motivos, que es el corazón, el por qué, ¿vale? No es el impulsor. Al final tomamos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos que plantear el por qué debo realizar determinadas cosas, me centro mucho más en el qué. Y uno dice, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Mira, lo hago porque es la normativa, lo hago porque si no, me expongo a una sanción, lo hago porque es imperativo, ¿no? Pero no lo hago desde la motivación correcta, no lo hago desde el elemento core que debería impulsar el por qué. Y los clientes nos compran a nosotros por el por qué, no por el qué. Este es el tema. Entonces la pregunta que me planteo aquí es, ¿esto te suena de algo? Porque muchas veces cuando hablamos con empresarios, con profesionales, a la hora, digamos, de analizar su riesgo cibernético, su riesgo a nivel de cumplimiento, lo que quieren es sencillamente pasar de puntita. Es decir, ven los imperativos legales, por ejemplo, como es el propio Reglamento General de Procedimientos, sencillamente como una normativa, ¿no? Y lo tengo que hacer porque me sancionan, ¿no? Y porque es imperativo. O sea, pero no estoy convencido. No veo en ello un win-win, una ventaja competitiva. Y eso es el gran error. Entonces, cuando el por qué es el cumplimiento, al final todas las cuestiones se vuelven manipulativas, ¿no? Muchas veces el miedo se convierte en el motor, la presión de los pares se convierte nuevamente en el impulsor y en todo caso podemos fijar un poco en el premio. Pero lo cierto es que cuando hacemos las cosas así, es decir, cuando construimos todo nuestro argumento desde el qué hacia el por qué, es decir, cuando nuestra forma de actuar en las empresas utilizamos la misma metodología que cuando nosotros trabajamos como personas, cometemos errores gravísimos y las empresas sufren como consecuencia de ello. Mirad, cuando las cosas no vienen desde el corazón, al no inspirar, no nos motiva, al no motivarnos, no nos movemos a la acción. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que sencillamente hay más probabilidad de que los incidentes o los ciberincidentes ocurran. Hay más probabilidad de tomar malas decisiones. Hay menos probabilidad de cumplir los objetivos y hay menos probabilidad de ser resiliente cuando surge la crisis. Y nuevamente te pregunto, ¿te suena esto de algo? Ayer comentaba un compañero en un post en LinkedIn un incidente que le había pasado a un amigo, ¿no? Y que le llamó corriendo, viendo cómo su empresa había quedado completamente secuestrada por un ataque por ransomware, los sistemas caídos, la no disponibilidad de la información, y él le planteaba, bueno, hay una serie de soluciones para resolver esto, ¿no? Podemos establecer una hoja de ruta, podemos restablecer parte de la información, esto tiene un costo. La respuesta por parte de la empresa era que ese costo no era prioritario. Entonces, creo que esto es un problema de concepto que no terminamos de entender y que no y que está muchas veces en la raíz de los problemas, ¿no? Y un poco la reflexión de este punto 2 que quería plantear es que mientras la seguridad y la gestión de la privacidad la hagamos desde el qué, veremos siempre obstáculos, nunca veremos beneficios, ¿no? Cuando la seguridad y la gestión de la privacidad forma parte del por qué, se nota y lo notan, ¿no? Y esto se ve perfectamente en aspectos muy claros como es la misión, la visión y los objetivos que nosotros establecemos en cualquier plan de viabilidad de modelo de negocio. Tiene que estar perfectamente plasmado. El por qué se nota y lo notan los demás. Y entonces esto es una cuestión que creo que es importante. Venimos a hablar de ciberseguridad y he puesto un poco en contexto. ¿Qué es la ciberseguridad, no? Eh, Mira, he puesto un cúmulo, digamos, de cuestiones o de palabras que muchas veces nos suenan a nosotros. 2FA, el doble factor de autenticación, password, GDPR, malware, software, hardware, router, DDoS, brecha, hacker, ransomware, firewall, ingeniería social, antivirus, cloud, phishing. Son conceptos o palabras que nos llevan siempre al mundo de la ciberseguridad. Pero, ¿qué es la ciberseguridad en su definición técnica, no? Diríamos que la ciberseguridad es la forma en que las personas y las organizaciones reducen el riesgo de sufrir un ciberataque. La función principal de la ciberseguridad es proteger los dispositivos que todos utilizamos, ¿vale? Y los servicios a los que nosotros accedemos a través de ellos, ¿no? Y también se trata de evitar el acceso no autorizado a la grandes cantidad de información personal que nosotros tenemos en nuestros dispositivos, ¿no? Bueno, esto es un poco la definición técnica, ¿no? Pero en realidad hay muchos mitos que pueden servir como obstáculo
que podrían alejarnos del por qué para situarnos en el plano del qué y nuevamente llevarnos al error en la toma de decisión, ¿no? Uno de esos mitos es que la seguridad cibernética es demasiado compleja para que yo lo entienda, ¿no? La realidad es que no es necesario ser un experto técnico para tomar decisiones informadas sobre seguridad cibernética. Después de todo, todos nosotros tomamos decisiones financieras, operacionales, de mercado, de marketing, y probablemente muchos de nosotros no somos expertos en cada una de esas materias, ¿verdad? Pero no por ello huimos de la toma de decisiones en esos ámbitos. Luego, por favor, esto es un mito, ¿no? Un mito que tenemos que huir claramente de ello, ¿no? Una segunda cuestión tiene que ver con que los ciberataques a veces son sofisticados, que no podemos detenerlo, ¿no? Bueno, otra gran falacia, porque muchas veces cuando uno ve los ciberataques más comunes, de hecho vienen a través de técnicas muy básicas, muy conocidas por todos nosotros, ¿no? La ingeniería social, el phishing, viene a través del correo electrónico, que es la tecnología que más utilizamos los usuarios dentro de nuestras organizaciones, independientemente del nivel jerárquico que nosotros estemos ocupando. Y un tercer elemento que constituye parte de esos mitos que tenemos que despejar es que los ataques cibernéticos están muy dirigidos y las personas asumen que, bueno, que va a ser poco probable de que nosotros tengamos capacidad, digamos, de responder. Y eso es falso, porque la mayoría de los ataques cibernéticos son oportunistas y no son ataques dirigidos. Esta es la realidad, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que creo que nos puede ayudar un poquito a poner un poco en contexto, ¿no? Voy a hablar de Taltac, una entidad que sufrió una filtración de datos en el año 2015. Fijaros que estamos hablando de 2024, hace 9 años atrás, y quizás alguien diga, bueno, ¿y por qué te vas tan atrás? Si antes colocaste el incidente de ayer prácticamente. Sencillamente porque hay una lección muy importante aquí, en este caso de uso, ¿no? Fijaros, los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el sitio web de esta empresa que le permitió acceder a la base de datos que subyace debajo de ese sitio web, ¿no? La base de datos contenía información personal de los clientes, incluido nombres, direcciones, correo electrónico, fecha de nacimiento, número de teléfono. Se accedió de alguna forma a casi 160.000 clientes y lo más importante es que robaron los datos de las cuentas de casi 16.000 clientes. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el impacto? Que es lo que quiero que veamos aquí, ¿no? El impacto es que 101.000 suscriptores se marcharon. Segundo impacto, 60 millones de libras esterlinas de pérdida total financiera en el trimestre. Tercer impacto, más de 15 millones de libras esterlinas de impacto comercial. Cuarto efecto, hablamos de entre 40 y 45 millones de costes excepcionales para recuperar los sistemas y, evidentemente, recuperar la credibilidad en el mercado, ¿no? Y una sanción que fue en su momento modélica y que fue pionera en el Reino Unido de 400.000 libras esterlinas como sanción administrativa. Veréis que la sanción administrativa es lo menos importante cuando hablamos de estas variables que están aquí. Y esto es una cuestión que siempre intento plantear cuando hablo especialmente ante profesionales del mundo ciber, pero también ante los empresarios. Pensar y poner el foco solo en la sanción administrativa es un gravísimo error de estrategia. Es una visión miope. Es ver el árbol y no ver el bosque, porque el bosque no son las 400.000 libras esterlinas, es esto que está alrededor y que viene como consecuencia de una brecha de seguridad, ¿no? Y decía el propio procedimiento sancionador del ICO, de la entidad, digamos, de protección de datos y transparencia del Reino Unido, decía, y quiero que leer textualmente, dice, el hecho de que Taltac no implementara las medidas de seguridad cibernética más básicas permitió a los piratas informáticos penetrar en los sistemas de Taltac con facilidad. Y dijo, sí, la piratería está mal, pero eso no es una excusa para que las empresas abdiquen de sus obligaciones de seguridad. Creo que el mensaje es tremendo, ¿no? La comisionada del ICO dijo unas palabras en su momento que creo que deberíamos nosotros tomar nota, ¿vale? Y dejarla, digamos, como lección en la bitácora o la hemeroteca de nuestra organización. Dijo, la multa récord de hoy actúa como una advertencia para otros de que la seguridad cibernética no es una cuestión de TI. Ah, ¿no lo es? ¿No? Dice que es una cuestión de quién, de las salas de juntas.
de las juntas directivas. Dice, las empresas deben ser diligentes y vigilantes y deben hacer esto no solo porque tienen un deber ante la ley, sino porque tienen un deber para con sus clientes, ¿no? Por tanto, esta es la idea fundamental, ¿no? Es un deber para con nuestros clientes más allá de un deber ante la ley, ¿no? Y si hablásemos de, de indemnización y hablásemos de responsabilidades civiles, probablemente esto nos permitiría ver el bosque mucho más, pero no tenemos tiempo ahora mismo para ello. En todo caso, ¿cuál es el objetivo de este seminario? Buscar el equilibrio entre preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Vamos a ver un poco cuál es el ciberescenario empresarial el que habitualmente nosotros nos encontramos, ¿no? Se nos introducía en la presentación de este seminario los procesos de transformación digital y el impulso que Acelera Pyme está llevando a través de Red.es en España para que todos nosotros y todas nuestras empresas tengan la capacidad de apoyarse en los procesos transformadores digitales, ¿no? La transformación digital fundamentalmente va de personas, procesos y tecnología y evidentemente la interacción de estos tres elementos generan datos, ¿no? Datos brutos, información que es, digamos, los datos procesados y refinados, ¿vale? Y que van a requerir fundamentalmente que nosotros despleguemos toda una capa, digamos, de seguridad para responsabilizarnos de esa génesis, esos datos que son generados o creados a través de la interacción de las personas, procesos y tecnología. Pero nos encontramos muchas veces aquí ante lo que el profesor Jamie Cano eh, eh, dijo en su momento que hablaba de las barreras cognitivas que afectan a los empresarios fundamentalmente, ¿no? Muchas veces hablamos de filtros mentales, de exceso de confianza, pedimos a veces una confirmación de pruebas, ¿no? De una aversión a la ambigüedad o muchas veces el pensamiento de grupo, ¿no? Mira, sí, esto aquí no ha pasado nunca, ¿no? Eh, Muchas veces nos intentamos levantar ah, excusas, excusas para no hacer, ¿no? Excusas para justificar nuestra inacción, nuestra indiligencia, nuestra irresponsabilidad ante la gestión de la seguridad de la información. Y que para superar estas barreras cognitivas, haría falta desarrollar estrategias para superarlas, ¿no? Que nos llevasen hacia la confianza, el respeto, la curiosidad, el aprendizaje, desaprendizaje, la necesidad de compartir información, el prototipado, las simulaciones, ¿no? Y para que al final nosotros salgamos, crucemos esa barrera cognitiva si nos encontremos en un entorno psicológicamente seguro. Creo que este es el gran problema muchas veces al que nos enfrentamos y cuando nos dirigimos a un público que es de marcado carácter empresarial o que tiene capacidad de toma de decisión, tenemos que entender, ¿no? La cultura de la propia organización, la propia cultura a nivel de región, la propia cultura a nivel de país, muchas veces nos influye en que nosotros establezcamos o nos apoyemos a la hora de tomar decisiones en estas barreras cognitivas que hacen que no percibamos con claridad el riesgo asociado al uso de las tecnologías, los procesos y las personas, que son los tres elementos sobre los que se construye la transformación digital. Teniendo en cuenta esto, vamos al quinto elemento, que son los principales riesgos ciberriesgos a los que nosotros nos enfrentamos, ¿no? En un informe de Digital Trust Insight del año 2021, en esta matriz de riesgos se colocan principalmente los riesgos que enfrentan la mayor parte de las organizaciones, ¿no? Tenemos una matriz donde en la vertical tenemos el impacto y en la horizontal tenemos la probabilidad. Y fijaros que en este cuadrante, que es impacto alto, probabilidad alta, pues nos enfrentamos fundamentalmente al mundo del cibercrimen, ataque cibernético a servicio en la nube, hablamos de intromisión de ransomware, hablamos de incidente importante de desinformación, deepfakes, ¿no? Cuando hablamos de probabilidad alta, pero impacto bajo, hablamos de riesgo en la propia cadena de suministro, terceras y cuartas partes, del IoT, de los proveedores de servicio en la nube, la ingeniería social, o cuando hablamos de un impacto alto, pero probabilidad baja, hablamos de ex empleados, empleados actuales, competidores, por ejemplo, o cuando hablamos ya de impacto bajo, probabilidad baja, pues hablamos fundamentalmente a veces de un riesgo en la propia cadena de suministro, dependiendo de dónde se encuentre esa tercerización de los servicios, ¿no? En un informe, por ejemplo, de Tren Micro, hace un tiempo atrás, exactamente, perdón, de la misma consultora Digital Trust, fijaros, el primero de los gráficos nos están planteando el tipo de incidente a nivel mundial.
fijaros que habla del 57% de ataques a entorno cloud en España para el 53%, en ransomware el 57%, 49% en España, malware vía actualizaciones de software 56% a nivel mundial, 47% a nivel nacional. Cuando nos pregunta o nos da respuesta por dónde vendrían esas amenazas, fundamentalmente, fijaros, el IoT, el Internet de las Cosas, 64% a nivel mundial, 62% a nivel español, todo lo que es la tecnología mobile, todo lo que es el entorno móvil, 64% a nivel mundial, 65% a nivel de España, o cuando hablamos de por autoría directamente, fundamentalmente viene del cibercrimen, 60% a nivel mundial, 51% a nivel de España, los hackers, 58% a nivel mundial, 55% a nivel de España. Bueno, toda esta información, bueno, que nos puede abrumar, está dirigida normalmente a perfiles técnicos, que somos los que tenemos que analizar esto y a partir de modelar las amenazas y diseñar estrategias. Pero recordad que la toma de decisión es de la dirección, de los propietarios del negocio. Entonces, lo que tú tienes que saber como empresario, como profesional, es que tienes que saber qué clase de empresa eres tú para saber a qué tipo de atacante te vas a enfrentar. Entonces, un tema importante, digamos, de estrategia es saber qué tipo de empresa soy yo. ¿No? ¿Qué valor tiene mi información? ¿Qué valor tiene mi imagen de marca en el mercado? ¿No? ¿Quiénes son mis socios, mis proveedores y mis clientes? ¿Cuál es el valor de mis activos de negocio? ¿Cuáles son los flujos de información? Etcétera, etcétera. Y con todo esto sumando, yo podré definir cuál es mi perfil de riesgo. Muchas veces tu empresa o mi empresa no es el objetivo directo del ciberataque. Sencillamente somos el medio para llegar al fin. Es decir, somos el eslabón más débil en una cadena. Y el objetivo no soy yo, pero soy el medio. Y ese medio, mi empresa, tu empresa puede servir como troyano dentro de lo que es la cadena de suministro. En función de este perfil de riesgo, yo sabré exactamente a qué grado de sofisticación de ataque me podré enfrentar y a qué grado de persistencia de ataque me voy a poder enfrentar. Si no tengo esta información, no puedo determinar esta variable. En todo caso, la estrategia correcta es la de la cebolla, el sistema, digamos, de defensa en profundidad, ¿no? Donde nosotros tenemos que proteger, digamos, la joya de la corona, que es la información, ¿no? Y la joya de la corona la protegemos a través de toda una infraestructura, de una segunda capa de aplicaciones, una serie, digamos, de soluciones de seguridad en los endpoints, soluciones de seguridad en las redes y comunicaciones, y también tenemos que aplicar medidas de seguridad al entorno cloud, ¿no? Pero veréis que hay un elemento ahí que no he comentado y que es una parte ineludible de una estrategia de ciberdefensa en profundidad, ¿no? Me he dejado un elemento de los que he enumerado, ¿no? Que es sobre el que pivota toda esta estrategia de defensa en profundidad, que es el gobierno, ¿vale? El gobierno es fundamental. Lo veremos luego en la parte final de esta presentación, ¿no? Veréis este ejemplo de ciberdefensa en profundidad ya enumerado, por ejemplo, en un despliegue, digamos, de tecnologías, ¿no? La clasificación y descubrimiento de información, la arquitectura segura, la protección 2 y WAF, por ejemplo, en puesto de trabajo la protección de vectores de entrada, navegación, bastionado, cifrado, en redes, toda la parte de segmentación, o en la parte cloud, toda la gestión de identidades de acceso, protección de información, es decir, todas las estrategias que dependerán de la parte en la capa de la cebolla de la que nosotros no vayamos a encontrar, ¿no? Y este es un poco el escenario de ciberriesgo al que nos enfrentamos todas las empresas, independientemente si somos grandes, medianas, pequeñas o microempresas o autónomos, como un servidor, ¿no? Que lleva a 30 y tantos años como profesional autónomo, ¿no? 9 pasos a dar por las empresas. Aquí vamos a la parte práctica y quiero intentar sintetizar qué es lo que tú y yo podemos hacer para intentar no ser derrotados en esta batalla. ¿No? No sé si vamos a poder ganar, pero por lo menos no ser derrotados, ¿no? Lo primero es integrar la ciberseguridad en la organización. Creo que tenemos un problema de agenda importante. La ciberseguridad no es un problema independiente, es parte integral de la gestión de riesgo de cualquier organización, ¿no? De hecho, cuando uno coge los 8 principios que enarbola la ISO 31000, que es la norma el estándar de gestión de riesgo, dice que el primer principio es que el riesgo tiene que estar integrado. Es decir, que el riesgo forma parte
el riesgo cibernético, el riesgo de cumplimiento, tiene que formar parte de todo lo que es la gestión de riesgo de recursos humanos, la gestión de riesgo operativa, la financiera, la logística, la de comunicación y marketing. Es decir, forma parte del pool o del repositorio de preocupaciones de cualquier alta dirección, ¿no? Debe adoptarse, dice, una buena ciberseguridad que permita a la organización innovar y prosperar. Debe estar integrado en la estructura organizacional y los objetivos. Eh, Tenemos que apoyarnos en evaluadores independientes de ese riesgo cibernético, igual que vamos a los médicos y pedimos una segunda opinión médica y de vez en cuando nos enfrentamos a un chequeo médico para saber exactamente cuál es el estado de nuestra salud. Tendríamos que recurrir a auditorías externas que nos den también esa valoración de cuál es el estado de salud de nuestra organización y requiere que las juntas directivas interactúen con sus partes interesadas claves, ¿no? Algunos indicadores de éxito que podrían ayudarnos, por ejemplo, pregúntate, ¿se ha llevado a cabo una evaluación independiente de riesgo de ciberseguridad en tu organización? Independiente, ¿vale? Independiente. Segundo, eh, ¿cuentas con una estrategia cibernética? Tercero, ¿la ciberseguridad figura entre las prioridades de las unidades de negocio de mi organización? Cuarto, ¿sabe todo el mundo dónde reside la rendición de cuentas y la responsabilidad? Es decir, ¿sabe todo el mundo qué es lo que tiene que hacer y a quién tiene que rendir cuentas? ¿Todos los miembros de la Junta participan en los debates sobre seguridad cibernética? Los informes de ciberseguridad ayudan a respaldar la toma de decisión, es decir, tomamos la decisión sobre información documentada e informada. Son cuestiones importantes. Este es el primer paso. Veamos un segundo paso. Desarrollar una cultura positiva en materia de ciberseguridad, ¿no? Que afecta fundamentalmente a las personas, ¿no? Porque las personas hacen que una organización sea segura, no solo la tecnología o los procesos, recuerda, son los tres elementos de la transformación digital, persona, tecnología y proceso. Las personas hacen que una organización sea segura. De hecho, cuando hablamos de resiliencia, la resiliencia está en las personas, no tanto en las tecnologías. Somos las personas las que en un escenario de crisis tenemos que evitar quedarnos en shock y interactuar o actuar de manera rápida y proactiva para recuperar a la organización de esa caída, ¿no? Segundo, la cultura es un resultado, es más un resultado que un insumo. Entonces, deberíamos buscarlo como resultado. Tercero, tiene que haber un liderazgo que marque la pauta. Y cuarto, tenemos que contar con políticas que sean claras y simples. Y tenemos un problema porque generamos muchas veces políticas que son confusas y complejas de entender y de aplicar, ¿no? Tediosas. Entonces, tenemos que simplificar y utilizar un lenguaje mucho más natural a la hora, digamos, de comunicar la política. Algunos indicadores. Nuevamente lanzo algunas preguntas para que podamos tomar reflexión sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, predicamos con el ejemplo y hablamos aquí a la alta dirección, hablamos a los propietarios de los negocios, ¿no? ¿Podemos demostrar un enfoque colaborativo para el diseño de políticas y procesos? Tenemos una cultura de no culpabilizar. Esto la culpa es de otro. No, la culpa es del negocio. Yo cuando audito y hago entrevistas, le digo al entrevistado, le digo, no tienes por qué estar preocupado por la auditoría que vamos a realizar, porque yo no te estoy auditando a ti. Yo estoy auditando a la organización. Si tú estás haciendo algo mal dentro de un proceso, no es culpa tuya, es culpa de la organización que no ha sabido redactar los procesos y no ha sabido comunicarlo de manera adecuada y no ha sabido entrenarte para poder realizar esto. Por tanto, la culpa siempre está en la parte alta de la organización, ¿no? Y último punto, nuestras métricas de seguridad se centran en el éxito y no en el fracaso. eh, bueno, pues también es evidente que tengo que tener indicadores que me ayuden a tomar decisiones. Las métricas es una manera de ir tras la mejora continua y es un elemento característico, por ejemplo, de los sistemas de gestión ISO, por ejemplo, ISO 9001 en calidad o ISO 27001, por ejemplo, en seguridad de la información, ¿no? Un tercer paso, vamos a hablar nueve, vamos por el tercero, es la creciente experiencia en materia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos habilidades básicas actuales, ¿no? Tenemos que hacer un plan a nivel de organización para garantizar que se satisfagan las necesidades en materia de seguridad cibernética. Tenemos que contar con programas de concienciación y tenemos que generar canales, digamos, de gestión y retención del talento, ¿no?
aquí quiero hacer algunas reflexiones muy importantes, ¿no? Fijaros algunos indicadores de éxito que podrían ayudarnos, ¿no? Pensar en la primera pregunta. ¿Podría recursos humanos señalar áreas específicas de habilidades cibernéticas que se necesitan actualmente? Muchas veces cuando me invitan a dictar una formación dentro de una compañía en materia de ciberseguridad, seguridad de la información, gestión de riesgos o privacidad, protección de datos, lo primero que comento es en qué tema se va a tratar y si el tema es consecuencia de un análisis de necesidades. Muchas veces es una invitación voluntarista por parte de la organización, pero no hay un leitmotiv, no hay un elemento causal que motiva precisamente el que te esté tocando en la puerta. Entonces, no hay un análisis de riesgo, no hay un análisis gap de cuál es la necesidad formativa que tenemos. Esto es un problema. Entonces, si yo determino cuál es ese gap, lo siguiente es, ¿tengo un plan para abordar esa brecha, ese gap? Segundo, estamos viendo mejoras en las métricas de esa ciberhigiene, es decir, implementamos formación, hemos visto ese gap formativo, medimos el nivel, digamos, de concienciación, de conocimiento que tienen nuestros usuarios, incluyendo la alta dirección, o sencillamente nos limitamos a lanzar una acción formativa y no medimos si han estado prestando atención o no. Entonces, a lo mejor realizar una pequeña encuesta o realizar algún tipo de ejercicio o realizar alguna evaluación nos puede dar indicadores sobre el grado de ciberhigiene e inclusive un análisis de benchmarking. ¿Por qué el Departamento de Recursos Humanos tiene un nivel de conciencia más alto y de cumplimiento que el de logística o el departamento comercial? Esto podría darnos un indicativo muy claro de por qué hay determinadas áreas que tienen un gap más profundo en habilidades cibernéticas. Tercero, ¿tenemos una buena retención de empleados en funciones clave en ciberseguridad? Hoy me comentaba un compañero de la isla de Tenerife que justo el año pasado una empresa se llevó a su responsable de ciberseguridad, ¿no? Justo una empresa que le estaba prestando servicio. Creo que tenemos vamos a tener un problema ahí y habiendo falta, digamos, de buenos profesionales, tenemos que diseñar una estrategia para retener a esos empleados, ¿no? La diversidad de nuestro personal se compara favorablemente con las cifras reportadas por la empresa y la industria. Otra pregunta, ¿la organización revisa periódicamente las habilidades cibernéticas para establecer cuáles son las brechas? Porque el riesgo es dinámico, es cambiante. Antes hemos comentado brevemente los riesgos que trae consigo la implementación de la IA, con lo cual, ¿qué se va a necesitar? Nuevas habilidades. ¿Tiene tu personal esas habilidades? Si no las tiene, ¿dónde las puedo satisfacer? ¿Ya? Y por último, dice, ¿tiene la Junta conocimiento suficiente para tomar decisiones estratégicas sobre ciberseguridad? Y por eso nos estamos encontrando ante esta última pregunta la necesidad de que los ISO, los oficiales de seguridad de la información, en este caso, por ejemplo, los responsables de la seguridad de la información, también participen en las propias juntas directivas y que aporten su visión y su expertise desde ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la última modificación de la normativa española de protección de infraestructuras críticas, siguiendo el alineamiento de la directiva NIS 2 de la Unión Europea, ha establecido que el CISO tiene que reportar directamente a la alta dirección y ha establecido, digamos, un nuevo estatuto sobre el CISO dentro de las organizaciones, ¿no? Y la necesidad de sentar en las juntas directivas a estos profesionales del riesgo cibernético para que, evidentemente, la junta directiva pueda tomar decisiones estratégicas con conocimiento y no en ausencia del mismo, ¿no? Cuarto elemento. Cuarto paso, identificar los activos críticos de la organización, ¿no? Se trata de que comprendamos cuál es nuestro patrimonio tecnológico, calculemos dónde está ese patrimonio, identificar activos técnicos críticos y colaborar con otros equipos, ¿no? Este es un aspecto crítico, os quiero comentar, ¿no? En los programas en los que estoy colaborando con el INCIBE, realizando auditorías en distintas partes del territorio nacional español, eh, acercándonos a desarrollar programas de mejora y cultura cibernética y planes de ciberhigiene en muchas empresas, la primera gran pregunta que se le plantea a las organizaciones es si cuentan con un inventario de activos. Y ya cuando lanzamos esta pregunta nos encontramos ante una barrera, ¿no? ¿Qué es un activo? ¿No?
Entonces, nosotros hablamos de dos tipos de activos. Están los activos primarios, que los activos primarios es la información. Antes he hablado de la joya de la corona, la información, ¿vale? Y dos, también los procesos críticos, ¿no? Nosotros tenemos procesos críticos dentro de la organización que son los que dan sostén, ¿vale? Y son la columna vertebral de mi organización. Entonces, yo tengo que tenerlos perfectamente identificados y valorados, ¿eh? Y todos estos activos primarios corren sobre los activos de apoyo o de soporte, que son el hardware, el software, las comunicaciones, los sistemas, las personas, los servicios y las ubicaciones, ¿no? Muchas veces cuando pedimos ese inventario de activos, en el mejor de los escenarios, me dan un inventario de hardware. No está el resto de los activos de apoyo y evidentemente no está en los activos primarios. Tenemos un problema de concepción de lo que es un activo, ¿no? Si esto lo llevásemos directamente a nuestro balance de situación en la organización y lo llevásemos al inmovilizado inmaterial dentro de ese balance de situación, probablemente nuestra realidad económica sería bien otra, ¿no? Es decir, cuando una empresa empieza un proyecto y empieza sin histórico, podrá tener más o menos ilusión, más o menos capital, pero lo que no tiene es esa información. Lo que no tiene son los procesos maduros, no tiene un proceso de I+D trabajado, ¿no? Pero cuando uno lleva ya 5, 7, 8, 10 años, uno puede tener más o menos ilusión, puede tener más o menos capital, pero además ahora uno tiene un elemento diferencial, que es la información y los procesos críticos ya desarrollados, ya entrenados. Si eso lo llevásemos a contabilidad económica, ¿no tendría eso un valor en nuestro balance de situación? ¿No deberíamos reflejar ese valor patrimonial en nuestro inmovilizado inmaterial? Probablemente sí. Y probablemente tendríamos una percepción mucho más clara de cuánto vale nuestra información y a partir de ahí entender la necesidad de proteger nuestros activos de apoyo y soporte para proteger la joya de la corona que vale X minúscula o X mayúscula en ese balance de situación. Aparte de tener el inventario, los inventarios tengo yo que valorarlos y los valoramos siempre en función de las propiedades de la información, ¿no? Confidencialidad, integridad, disponibilidad. Claro, aquí le estamos dando un valor. Dice, contrato de prestación de servicios de colaboradores. Aquí esto es un activo que es un contrato. O sea, muchas veces un contrato con un proveedor, un contrato de distribución en determinada zona, es un patrimonio, porque nos posiciona a nosotros y desbanca a la competencia. Porque eso es un elemento patrimonial importante. ¿Cuánto vale para tu organización ese contrato? Pues lo tengo que dimensionar desde el punto de vista de las tres dimensiones: confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Bueno, aquí hipotéticamente, en un caso, digo 5, 5, 4. El valor medio es 4,67 y por tanto, ese 4,67 dentro de lo que es mi escala de que yo he decidido internamente, tiene un nivel muy alto de valoración. Y evidentemente es un elemento que yo tengo que intentar proteger lo más y mejor posible. Porque no tenemos un presupuesto infinito para proteger nuestros activos. Tenemos un presupuesto finito, limitado. Por lo tanto, es importante saber a dónde llevo los recursos y no distribuir democráticamente mis recursos económicos, tecnológicos y humanos entre todos los activos, porque eso es un gravísimo error. Entonces, tengo que priorizar aquellos que son, digamos, de nivel muy alto o alto para mi organización, ¿no? Entonces, preguntas o indicadores, ¿no? ¿Qué tan completo y actualizado es tu inventario? Si te lo preguntase a día de hoy, ¿podrías entregar un inventario? ¿Tenemos seguridad de que los cambios se consideran y registran para mantener la línea base actualizada? ¿Tenemos seguridad de que se conocen los activos críticos? ¿Quién es el responsable de cada activo? ¿Para qué se utiliza? ¿Dónde se almacena? ¿Se ha comunicado claramente los objetivos prioritarios y hay garantía de que esas prioridades sean la guía de esos esfuerzos en materia de seguridad cibernética? Bueno, estos son algunos indicadores de este cuarto punto, ¿no? Vamos a por el quinto paso: comprender la amenaza de seguridad cibernética. Y por tanto, si yo comprendo esta amenaza, podré adaptar mi inversión, podré priorizar las amenazas y podré colaborar en ejercicio de ciberseguridad y de evaluación de amenazas, ¿no? Mira, ENISA, hace bien poco, nos puso en el escenario un poco en esta gráfica, en esta infografía, a las 15, digamos, ciberamenazas más importantes a las que se enfrentan cualquier organización pública o privada, grande o pequeña, dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Evidentemente, hablamos del malware, hablamos del malware bajo servicio, hablamos del phishing,
hablamos del spam, hablamos de los ataques de denegación de servicio, hablamos del insider, hablamos del ciberespionaje. Evidentemente son amenazas que yo tengo que conocer porque van a formar parte de los elementos que yo tengo que despejar en mi estrategia, ¿vale? Una cuestión importante, ¿vale? Evidentemente aquí aparece dentro de la familia perdón, me voy acá, dentro de las ciberamenazas el ransomware, ¿no? Y cuando hablamos del ransomware, hablamos fundamentalmente de un cambio en los modelos, digamos, de extorsión. El ransomware es una extorsión, ¿no? Entonces hemos pasado, digamos, de la extorsión simple, única, donde se cifraba todo nuestro dispositivo y nos pedían un rescate, a, a lo que ahora se conoce como la doble extorsión. Y es que antes de que tus sistemas queden cifrados completamente, se produce una infiltración de datos. Y entonces, si, bueno, cuando te enteras de que tus sistemas han sido cifrados, tú decides no pagar porque cuentas con copia de seguridad y puedes restaurar la disponibilidad de los sistemas, el delincuente dice, bueno, entonces si tú no pagas, voy a evidenciarte y dejar tu vergüenza al aire haciendo público los datos que ya yo he sacado de tu sistema, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el incidente del Clinic de Barcelona del año pasado, ¿no? Es decir, pensar en ese tipo, digamos, de situación. ¿No? Y pasamos de la doble extorsión a un concepto que es la triple extorsión, ¿no? Que aparece ahí, ¿no? Que sigue una fórmula muy sencilla. Añadir los ataques de denegación de servicio, los ataques de dos, a las amenazas de cifrado y exposición de datos antes mencionadas. Y por si fuera poco, aparece un cuarto vector, que es digamos, la cuádruple extorsión, donde los operadores de ransomware que lo que hacen es comunicar directamente con los clientes y con nuestras partes interesadas de la víctima, lo que sin lugar a duda va a generar una mayor presión sobre la víctima, las víctimas del ciberincidente, que a su vez van a presionarte a ti para que pagues. ¿Se acaba aquí? No, recientemente podemos hablar de que aparece en este ecosistema una quíntuple extorsión, que es la de contactar con las competencias de las víctimas. Bueno, estas son las amenazas a las que nosotros nos enfrentamos. Pero para yo calcular el riesgo tengo que calcular las amenazas, pero también tengo que saber las vulnerabilidades, ¿no? Y los sistemas que nosotros utilizamos cuentan con vulnerabilidades, ¿no? ¿Cuál es la causa de las vulnerabilidades fundamentalmente? A nivel de diseño, puede ser errores de fabricación o desarrollo. A nivel, digamos, de despliegue y configuración, puede venir vulnerabilidades en el software, el hardware, en las comunicaciones, y también puede ser la causa las políticas de uso y procedimiento, fundamentalmente a nivel, digamos, de usuario o administradores que tienen cuentas privilegiadas dentro de la organización, ¿no? Para que entendamos un poco todo esto y cómo podemos nosotros sufrir este tipo, digamos, de ciberincidentes, es importante que conozcamos un poquito más a la ciberdelincuencia, ¿no? ¿Quiénes son los ciberdelincuentes? ¿Cómo actúan? ¿Qué tipos de ciberdelincuentes nos vamos a encontrar, ¿no? Fijaros, aquí en esta imagen lo vamos a ver perfectamente, ¿no? Tenemos cracker, hacker, lo tenemos en la primera columna, script kidder, terrorista, criminales, espía, insider, vándalos, ¿no? Que van a utilizar distintos conjuntos de herramientas, ¿no? Como si tuviesen una gran caja de herramientas, sniffer, scanner, ataque físico, key deploy, comando, key de malware, script, herramientas distribuidas, agentes autónomos que van a explotar vulnerabilidades, ¿no? Que pueden ser de diseño, configuración o hemos dicho de políticas de uso y procedimiento, que pueden llevar a una acción en concreto, ¿no? La prueba, el espionaje, el escaneo, la interrupción, la modificación, que inunden nuestro sistema, suplanten nuestro sistema, secuestren nuestro sistema, inyecten algo en nuestro sistema o sencillamente hagan una lectura, copio o robo, ¿no? Que afecten evidentemente a través de esta acción a nuestros activos, ¿no? ¿Cuáles son esos activos? Las cuentas de usuario, los datos, los procesos, los sistemas, las redes, los servicios, las aplicaciones. Y con un resultado muy claro, o brechas de datos, denegación de servicio, escalado de privilegio, destrucción de datos, corrupción de información o robo de recursos. Y uno se pregunta, ¿y por qué diablo lo hacen? Pues la finalidad puede ser variada, ¿no? Desde robo, perdón, desde reto, aprendizaje, beneficio político, beneficio económico, sencillamente gana de hacer daño a la reputación, ¿no? Y además todo esto está estructurado dentro de un modelo de economía clandestina especializado en comprometer, adquirir, enriquecer, vender y monetizar directamente toda la información que es extraída de nuestros sistemas de información. Estamos hablando de mafias con una gran capacidad económica, con una gran capacidad de conocimiento, con una gran infraestructura que ninguno de nosotros podemos competir
directamente contra ellos, ¿no? Especializado en el desarrollo de la propia autoría y desarrollo de malware, la propia distribución del malware, el robo de esos datos, el enriquecimiento, la refinación de qué datos son críticos y qué datos no son críticos, toda la parte, digamos, de e-commerce que está en ese entorno y las tareas, digamos, de monitorización a través de redes de cobradores y de cibercriminales, ¿no? Esta es la economía clandestina, ¿no? Y esta economía clandestina se basa fundamentalmente en productos y servicios altamente especializados. Entonces, toda esa economía clandestina que hemos enumerado, ¿no? Que utiliza toda la red cibercriminal, cuentan con herramientas como el spam, el phishing, la ingeniería social, los bonnets, toda la parte de social network, toda la parte de cloud computing, toda la parte, digamos, de sitio web comprometido, utilizan también herramientas, digamos, de código malicioso para explotar distintos vectores de ataque, para tener, digamos, o afectar a ah, de distintas formas a sus víctimas, ¿no? Pérdida de datos, robo de identidad, acceso no autorizado, violación de derechos de autor, indisposición de sistemas, destrucción de datos e impacto reputacional de difícil recuperación para las organizaciones, ¿no? Este es el panorama al que nosotros nos enfrentamos. Por lo tanto, indicadores de este quinto elemento que podrían ayudarnos a resolver y a despejar este quinto paso. Pregúntate, ¿pueden los miembros de tu junta directiva nombrar las principales amenazas de seguridad cibernética a las que se enfrentan tu organización y describir las medidas que ha implementado para mitigar ese impacto? Fijaros que lo que está en juego aquí es el conocimiento. Conozco cuáles son las amenazas a las que yo me enfrento. Y antes hemos dicho, para yo saber las amenazas necesito saber qué tipo de empresa soy, ¿no? Esto es importante. Segundo, las evaluaciones de amenaza involucran a representantes de toda la empresa y están vinculadas con nuestra red de riesgo cibernética. Tercero, tenemos relaciones con representantes de otras organizaciones de nuestro sector y tenemos vasos comunicantes para tomar decisiones más enriquecidas, con más información y con más contexto. Cuarto, nuestros expertos asisten a eventos cibernéticos clave. Hoy es un escenario para que estén no solamente los directivos, sino que también estén también los profesionales que se dedican a este tema, ¿no? Bueno, aquí tenemos el quinto paso. Vamos a ver el sexto paso, que es la gestión de riesgo para la ciberseguridad. Hablamos de integrar la ciberseguridad en los procesos de gestión, evitar el cumplimiento de casillas como si fuese un checkbox, ¿no? Esto lo tengo hecho, esto lo tengo hecho, no, no. Se trata de tener un enfoque a riesgo, de ser realista sobre los riesgos y de informar en las reuniones y aportar en las reuniones, digamos, de dirección los informes que vienen del órgano de auditoría. Fundamentalmente, antes lo comenté, es muy útil la auditoría externa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo gestiono el riesgo dentro de mi organización? ¿Cómo lo integro? Para eso es muy importante, por ejemplo, uno de los principios que establece los sistemas de gestión, que es la necesidad de clasificar la información. Entonces, yo tengo que tener mi información clasificada, ¿no? Aquí ponemos ejemplos de criterios de clasificación, ¿no? Tabulado en tres modelos, ¿no? Confidencial, privado, público, ¿vale? Aquí tenemos una gráfica del INCIBE que nos dice que, al menos desde un punto de vista de una estrategia básica, deberíamos tener un inventario de la información, criterios de clasificación de la información, luego la información, una vez establecidos los criterios, que son estos tres, clasificar la información contra estos criterios, ¿no? Y luego realizar un tratamiento de seguridad disponible en función, digamos, de esa clasificación, digamos, de la información, ¿no? Y en un modelo más avanzado dice establecer y aplicar tratamientos que corresponden a cada tipo de información y la máxima, en este caso, que es la auditoría, ¿no? Que nos van a ayudar detrás, ¿no? ¿Cómo clasificamos la información, ¿no? Es que muchas veces las herramientas las tenemos al lado. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Directamente, ¿no? Desde la propia herramienta de Microsoft Office, desde la propia herramienta de Word, cuando nosotros estamos generando, creando un documento, tenemos la opción de asignarle cuál es el nivel de seguridad, el nivel, digamos, de clasificación de información de ese documento, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, con un correo electrónico también, es decir, en la propia herramienta de Outlook. Es decir, muchas veces las herramientas ya tienen este tipo de soluciones. Se trata sencillamente de que acudamos a ellas, de que las usemos, pero para eso necesitamos tener conocimiento, necesitamos tener criterios de clasificación. ¿Cuál es el criterio con el que yo clasifico este documento como privilegiado, confidencial, interno o público? ¿Quién lo determina? ¿El usuario? No, es la organización. Por eso hablaba antes del elemento troncal, la columna vertebral, que es la parte de gobierno. Entonces lo tiene que establecer la organización y los usuarios sencillamente obedecemos lo que la organización nos está indicando.
¿Qué criterio de clasificación deberíamos tener? Mira, aquí pongo un ejemplo de criterios de clasificación visto desde el punto de vista del security, visto desde el punto de vista del privacy, ¿no? En la primera columna, niveles de clasificación 4, información pública, digamos, sin datos sensibles que pueden ser compartidos con el público. Nivel 2, información privada interna, información que solo compete a la empresa y no se puede hacer pública. Un nivel 3, que es información confidencial, que es información que solo puede ser accedida por determinadas áreas y por determinadas personas dentro de la empresa. Y un nivel 4, que llamamos nivel privilegiado, que prácticamente serían contados con los dedos de una mano dentro de la organización, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de normativo, en materia, digamos, de protección de datos, nosotros los sistemas de información los tenemos que clasificar en función de si esos sistemas de información tienen datos personales o la información no contiene datos personales. Y si contiene datos personales, también deberíamos tener en cuenta si incluyen datos de categoría especial, ¿no? Esto es aplicando claramente lo que es el Reglamento General de Protección de Datos a rajatabla. Yendo a buenas prácticas, hemos hablado de ciberhigiene, pero también hablamos de privacidad, de higiene. eh, 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 yo os animaría a incluir un elemento adicional, que es que no solamente deberíamos clasificar la información con respecto a estos cuatro elementos, sino también con estos cuatro otros elementos. Es decir, si la información tiene dato personal o no, ya sea pública o privilegiada, si no contiene ningún elemento que sea capaz de identificar a ninguna persona, pues pondríamos que es dato no personal, e incluimos un tercer elemento que no aparece en esta categorización, digamos, del reglamento, que son datos personales sensibles para el usuario que no están en lo que se denomina categoría especial en el artículo 9 y 10 del Reglamento General de Protección de Datos. O sea, no son datos sensibles por la propia naturaleza del dato, como puede ser la salud, la ideología, la filosofía, la política o o la actividad sindical de una persona, ¿no? O los datos biométricos de una persona, ¿no? Sino que hablamos de datos que, siendo datos personales normales, pueden tener una especial sensibilidad para una persona, ¿no? Por ejemplo, recientemente la Agencia Española de Protección de Datos ha emitido una serie de procedimientos sancionadores, pero sobre todo ha emitido un informe muy interesante, un informe jurídico en el que dice claramente que, por ejemplo, el número del DNI, siendo un dato personal que identifica de manera clara e inequívoca a una persona y no siendo un dato de categoría especial, es un dato sensible. Fijaros, yo tengo tu nombre, tengo tu número de DNI y tengo el IBAN de tu cuenta corriente y tengo los tres elementos claves para poder realizar un daño financiero a tu persona. Entonces, a la hora de clasificar la información, no solamente nos apoyemos directamente en los elementos, digamos, taxativos, cerrados que el reglamento o las normas de derecho nos establezcan, ¿no? Sino que establezcamos también criterios, filtros, porque en función de cómo yo almacene y sobre todo cómo yo procese los datos, yo puedo llegar a inferir información, ¿no? De hecho, el profesor Daniel J. Soloway dice claramente que la sensibilidad del dato no solamente viene por la propia naturaleza del dato, sino por la manera en que yo proceso los datos. Cuanto más información normal yo meto en mi Big Data, en mi sistema de análisis de datos, más posibilidades tengo de tomar decisiones y puedo tener la mayor capacidad de perfilar a una persona. Igual comentar, desde el punto de vista legal, estoy aquí y no aquí. Y sin embargo, tengo la capacidad de afectar de forma sensible al usuario. Estas son cuestiones que es importante que yo tengo que tener en cuenta la clasificación, ¿no? Esa clasificación tengo que tener en cuenta aspectos como el riesgo residual, la resiliencia cibernética, la ciberseguridad y a partir de ahí, evidentemente, diseñar mi estrategia, digamos, de opciones de tratamiento. Nosotros siempre que hablamos de tratamiento del riesgo, hablamos de cuatro escenarios posibles, que es evitar el riesgo, aquí lo veis en una matriz de impacto y probabilidad, evitar el riesgo, mitigar el riesgo, que es aplicar directamente acciones y aplicación de controles técnicos y organizativos para reducir ese nivel de riesgo. Puedo realizar una transferencia de riesgo, es decir, bueno, pues me voy a un proveedor, me apoyo en un proveedor que tiene una solución tecnológica muy superior a mi capacidad, que me da un servicio 24/7 y evidentemente yo tengo ese shock externo. Bueno, pues eso es una manera también de transferir el riesgo. O puedo aceptar el riesgo, es decir, puedo asumirlo teniendo en cuenta que el riesgo es muy bajo tanto en impacto como en probabilidad. Entonces, la estrategia aquí sería monitorear el riesgo para
vigilar que no haya un cambio en el comportamiento de ese riesgo bajo en la organización, ¿no? Pero fijaros que estoy comentando, hablando de impactos, impactos que yo tengo que tener en cuenta en la toma de decisión. Y aquí me gusta hablar siempre de una cuestión importante que en nuestro país nos afecta, que es el impacto de la responsabilidad penal a través de la modificación o de la regulación de lo que se conoce como la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Y aquí os quiero explicar brevemente el triángulo de esa responsabilidad, que tiene tres actores principales. Uno, el empleado interno, la persona física que puede ser el culpable, digamos, de la comisión de un delito tecnológico dentro de la organización. Dos, la persona jurídica para la que trabaja esa persona física. Si la mercantil para la que yo trabajo, o la entidad, vamos a suponer que es Cámara de Comercio, pues Cámara de Comercio sería la persona jurídica que podría ser penalmente responsable. Y en el otro vértice estarían, digamos, los administradores o el directorio que podrían responder penalmente. Y lo que dice, efectivamente, fijaros, el artículo 31, perdón, hay un error, no es el 32, es el artículo 31 bis del Código Penal, habla fundamentalmente de esa derivación, de esa responsabilidad, ¿no? Que es que cuando la propia organización no haya establecido los procedimientos adecuados para gestionar el riesgo al que se enfrenta, y uno de esos riesgos es el riesgo relacionado con la actividad cibernética, podría haber perfectamente una derivación de esta acción que puede ser culposa o no por parte de esta persona hacia directamente la persona jurídica, que a su vez podría traer consigo también la responsabilidad penal personal, en este caso de quienes toman la decisión en la junta directiva. Repito, hay una errata aquí, no es el artículo 32, luego lo corregiré, es el artículo 31 bis del Código Penal, ¿no? Y esto es un aspecto que afecta a la toma de decisiones nuestra. Y me gusta ponerlo siempre delante cuando mi público son empresarios y son profesionales. Pensar en un momento determinado en estos elementos que hemos ido enumerando en este paso número 6. Y ahora vamos a ver algunos indicadores que nos tienen que ayudar a tomar decisión, ¿vale? Hemos establecido claramente qué tipo de riesgo estaríamos dispuestos a correr y cuáles son inaceptables. O sea, el riesgo residual lo tiene que asumir la propia dirección. O sea, todas las actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día tienen un riesgo inherente, que es el riesgo natural de esa actividad. Bueno, determinado ese riesgo inherente, nosotros aplicaremos los controles suficientes y necesarios para reducir ese nivel de riesgo y llevarlo a lo que conocemos técnicamente nosotros como riesgo residual aceptado por la organización. La pregunta es, ¿hemos establecido cuál es el umbral de ese riesgo residual aceptado? Segundo, ¿conocemos los riesgos actuales a los que está expuesta nuestra empresa debido a los distintos eventos cibernéticos a los que nosotros nos enfrentamos en el día a día? Tercera gran pregunta de este sexto paso. ¿Tenemos un proceso que garantice que el riesgo cibernético esté integrado con el riesgo empresarial? ¿Recordáis el término integrado? Forma parte del primero de los 8 principios de la ISO 31000, que es el estándar de gestión de riesgos. Y es que los riesgos cibernéticos tienen que ocupar el mismo tiempo y el mismo espacio en tu agenda que el riesgo financiero, que el riesgo operativo, que el riesgo comercial, que el riesgo de recursos humanos, que el riesgo de incumplimiento. Porque toda tu organización, todos tus activos primarios corren sobre tecnologías. Y además, esos procesos que interactúan con tecnologías, hay un tercer elemento, que es el que da lugar precisamente al concepto de transformación digital, que son las personas. Entonces, nuevamente lo que me voy a preguntar es, ¿el riesgo cibernético lo tengo integrado en mi gestión? ¿Puedo recordar cuándo fue la última vez, los últimos 12 meses, que tomé decisiones en la agenda, con la agenda en la mano, sobre el riesgo cibernético de mi organización? Un cuarto indicador de éxito en este sexto paso dice, ¿tenemos un enfoque eficaz para gestionar los riesgos cibernéticos? Eh, no solamente se trata de conocerlo, se trata luego de tener un enfoque, una estrategia. Lo vamos a ver a continuación, ¿no? Séptimo paso, implementar medidas efectivas, digamos, de ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo lo consigo? Pues 5 pasos, ¿no? 5 elementos que me van a ayudar fundamentalmente a implementar medidas efectivas, ¿no? Primero, comenzar con una base de referencia en materia de ciberseguridad, ¿no?
Segundo, adaptar el riesgo de mayor prioridad, ¿no? O sea, adaptar las defensas a nuestro riesgo de mayor prioridad. Hemos dicho antes, no podemos democratizar nuestro presupuesto cuando tenemos riesgos de alto impacto y alta probabilidad y riesgos muy bajos. Entonces, no podemos repartir de manera alícuota nuestros recursos económicos de tiempo y tecnológico y de personas, ¿no? Tenemos que llevar los recursos a donde realmente están los elementos críticos para la viabilidad de nuestros modelos de negocio, ¿no? Tercero, tenemos que capar nuestras defensas, tenemos que desplegar medidas adecuadas, ¿no? Cuarto elemento, me tengo que defender dentro de mi propia red, ¿no? Y cuarto, revisar y valorar las medidas de seguridad, porque nuevamente hemos comentado que el riesgo es dinámico, ¿no? Fijaros que este último punto casa muy bien con el artículo 32.1.d del Reglamento General de Protección de Datos, donde el regulador dice que tú y que yo en nuestras organizaciones tenemos que establecer procedimientos de revisión, y que eso forma parte de la accountability, de la responsabilidad proactiva y demostrada que tenemos que llevar las organizaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo comienzo yo con una buena base de referencia en materia de ciberseguridad, ¿no? Planteamos un poco esta cuestión, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad de implementar los controles tecnológicos en tu empresa? ¿Del CISO? ¿Del técnico informático? ¿De la empresa externa que me lleva todo el soporte informático? ¿De quién dirías? La respuesta es muy clara. La aplicación de los controles es una responsabilidad de la dirección de la empresa. Se tiene que realizar con procedimientos, digamos, de supervisión por parte de la dirección, ¿no? Y que además deberían tener la capacidad de ser verificados por terceras organizaciones, por auditores, ya sean internos o externos de la organización. Esto es una cuestión importante. Nosotros no podemos, digamos, eh, tender a eso que antes comentábamos de culpabilizar a otro. No, es que el control lo puso el chico o la chica que está en el departamento informático. No, no, esto es una responsabilidad de la alta dirección. ¿Quién determina si a alguien se le vende a crédito o no? ¿No? ¿Quién determina cuál es la estrategia de ventas o la estrategia comercial? ¿No es la dirección? ¿Quién determina cuál es la estrategia de captación y selección de personas? ¿No es la dirección? Pues cuando hablamos de controles cibernéticos, ¿de quién es la responsabilidad? De la dirección, no del departamento técnico. El departamento técnico lo único que hacerá o hará directamente es someterse a las instrucciones que nosotros demos dentro de la organización, ¿no? Y estas decisiones que tiene que tomar la dirección de una organización, para poder tomarlas y tomarlas bien, tendremos que ponderar al menos tres elementos que aquí quiero matizar, ¿no? Uno, el costo de esa implementación, que sería un elemento que entraría en la ecuación. Una segunda cuestión es la necesidad de cada sistema de información, evidentemente en función de nivel de criticidad que cada sistema de información tiene y qué procesos o qué información está siendo soportada por ello. Y tercero, la importancia de cada sistema de información dentro de lo que es la organización. Estas tres variables formarán parte un poco de la ecuación que tengamos que despejar, que nos van a ayudar a nosotros a determinar qué controles son los que vamos a tener que implementar en la organización, ¿no? Salimos de este punto 7 también con una serie, digamos, de indicadores, ¿no? Preguntemos, ¿se comparten métricas de seguridad efectivas con la junta directiva? Es decir, no solamente se nota la información, sino esa información viene medida. Por ejemplo, ¿sabes en el año 2023 cuál fue el volumen de incidentes cibernéticos al que se enfrentó tu organización? ¿De qué tipo fueron? ¿De dónde vinieron? ¿Cuál fue el grado de respuesta de tu organización? Si nosotros no analizamos, por ejemplo, todo el tráfico que nos entra directamente o que viene de afuera hacia adentro, hacia nuestros sistemas, esta información nunca la vamos a tener. Si esa información la tiene el departamento de TI o el departamento de sistemas o el departamento de seguridad de la organización, pero no la escala a la junta directiva, ¿cómo vamos a tomar decisiones en la junta directiva si no tenemos información sobre métrica, que es sobre el estado natural del riesgo al que nosotros nos enfrentamos? Si a ti te dicen a nivel de junta directiva que hemos tenido dos incidentes el año pasado, en el año 2023, ¿te lo crees?
Porque nosotros cuando vamos a auditar y pedimos el registro de incidente, hay muchas organizaciones que nos vienen con un registro de incidente en blanco. No hemos tenido incidente de ningún tipo. Cuando preguntamos si efectivamente están monitorizando, por ejemplo, el tráfico interno y externo, ahí encontramos el problema. Lo que no se monitorea no se interpreta, no se conoce. Lo que no se conoce no se puede llevar directamente a los registros de incidente, ¿no? Hace unos 4 o 5 años un compañero realizó una prueba en un router doméstico eh, desde las 18 horas del jueves a las 18 horas del viernes, 24 horas, sin comunicar la dirección IP de ese router a ningún sitio, a ninguna persona. Pasaron esas 24 horas y se cogió la información, se analizó la información y ese router doméstico había recibido nada más y nada menos que unos 48.000 eventos, de los cuales técnicamente en la mano 4.000 podían ser considerados incidentes de ciberseguridad. Que no hayan tenido impacto no significa, señores, que no estemos ante un tipo de incidente. De esos 4.000 es curioso porque prácticamente el 70% venían de la zona sur de Asia. Si tú supieras ahora que todos los días tu organización, la sede física de tu empresa, estuviese siendo rodeada o estuviese siendo observada, monitoreada por más de 40.000 personas, ¿dormirías tranquilo? Entonces, es importante que tengamos estas métricas, porque en base a esas métricas eh, mm, podemos determinar exactamente cuán atractivo puede ser mi organización. Antes hemos dicho, muchas veces no estamos ante ataques dirigidos, estamos ante ataques de oportunidad. Segunda pregunta, ¿entendemos nosotros como parte de la propiedad del negocio el propósito general de las medidas de seguridad cibernética? Muchas veces cuando se toman decisiones se piensa siempre a nivel de costos y se lleva una pérdida de ganancia. Antes hemos hablado de balance de situación y ahora hablamos de pérdida de ganancia a corto plazo, ¿no? Esto es un costo, costo, costo. Pero no pensamos que eso realmente es una inversión, ¿no? Una inversión para proteger nuestros activos, que es la información, que son los procesos críticos, que son los activos de apoyo, soporte, sobre los que corren esa información y esos procesos core de la organización, ¿no? Tercera cuestión, ¿no? ¿Se pueden atribuir las nuevas implementaciones de medidas de seguridad cibernética a los riesgos que mitigan? Es una buena pregunta. Fijaros, ayer que estaba recordando, estaba una clase en la Universidad de Chile, hablamos del artículo 24 del Reglamento General de Protección y del artículo 32 del propio Reglamento General de Protección que nos dice que teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, contexto y finalidades de los tratamientos, debemos determinar cuál es la probabilidad y la gravedad a derechos y libertades, ¿no? Lo que dice es, tengo en cuenta el contexto y determine cuál es el nivel de riesgo de esa actividad. Probabilidad y gravedad. Es una matriz de riesgo, probabilidad y gravedad, ¿no? Y luego dice, una vez que determine la probabilidad de gravedad, establezca controles. La pregunta 3 nos está diciendo, ¿de verdad estos controles corresponden a los riesgos que están en la matriz? ¿O hemos implementado controles sin análisis de riesgo? Pues si hemos implementado controles sin análisis de riesgo, ¿qué garantía tenemos de que de verdad esos controles son operativos, son funcionales cuando tu empresa lo necesite, de verdad? Punto número 4. Se están implementando nuevas implementaciones de medidas de seguridad cibernética en estrecha colaboración con la fuerza laboral, es decir, estamos incluyendo a todos los empleados como parte de la estrategia de ciberdefensa de mi organización. Cuando uno lee, por ejemplo, la estrategia española de ciberseguridad, hay una frase magistral, ¿no? Y dice, la ciberseguridad del Estado pende y depende de cada uno de los españoles. Y si va a la estrategia de ciberseguridad europea, dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿de quién depende la ciberseguridad o la estrategia de ciberseguridad de una organización? Sino de todos y de cada uno de los que componemos la fuerza laboral. Y un quinto elemento, dice, ¿se ha revisado nuestra postura de ciberseguridad en los últimos 12 meses? Es decir, seguimos con las mismas políticas, los mismos controles, la misma estrategia de hace 12 meses atrás. Entonces no estamos entendiendo que nos estamos enfrentando ante un riesgo dinámico y cambiante, donde los enemigos cada 2 por 3, cada 2, 3, 4 segundos
están cambiando de estrategia o están diseñando nuevo malware al que nosotros nos podemos enfrentar, ¿no? Esta es una cuestión importante. Nos quedan dos pasos. Vamos al octavo. Colaborar con la cadena de suministro y los socios, ¿no? Pensar en un momento determinado, antes hemos dicho, a lo mejor el objetivo no somos nosotros, somos el eslabón débil dentro de la cadena. O pregúntate, ¿y si fuésemos nosotros? ¿Cuál sería el eslabón débil de mi cadena? Entonces, los ciberataques a mis proveedores. Entonces, la segunda cuestión aquí es mapea a esos proveedores y socios para obtener garantías de ciberseguridad. Tercero, incorporar la ciberseguridad en los contratos y en los acuerdos de nivel de servicio. Y cuarto, utilizar inteligencia sobre amenazas, ¿no? Aquí me podía explayar largo y tendido, pero yo siempre hago un match entre seguridad y privacidad y el artículo 28 del Reglamento General de Procedimiento que tiene todo un estatuto de la subcontratación, tiene 10 numerales que deberíamos leerlos todo y cada uno de nosotros. Empieza el artículo 28 diciendo que el responsable del tratamiento, nosotros como empresa, dice, elegiremos dice, únicamente a aquellos encargados que estén en condición de cumplir con nuestro nivel de riesgo de probabilidad de gravedad. Únicamente. El concepto bueno, bonito y barato no aparece aquí, porque el concepto bueno, bonito y barato nada tiene que ver con la responsabilidad proactiva que exige el reglamento y no tiene nada que ver con el enfoque a riesgo que tenemos que plantear cuando estamos haciendo frente al riesgo cibernético. Entonces, pensar que a lo mejor tenemos unas medidas de seguridad muy buenas nosotros, pero a lo mejor estamos dando paso a proveedores que no tienen ese nivel de medidas, ¿no? Y podemos tener un grave error, un grave problema detrás, ¿no? Algunos indicadores. ¿eh? Preguntamos, ¿se mide periódicamente el desempeño de esos proveedores? O sea, ¿monitoreamos? Yo iría un poco más lejos, ¿no? Yo a mis alumnos les enseño un par de elementos muy importantes. Primero, tener una política de selección de proveedores es importante. Es la parte de gobierno, ¿no? Segundo, estructurar la negociación y los modelos de contrato para poder cerrarlo. Tercero, la monitorización, ¿no? Hay un informe de Gartner muy interesante que dice que midiendo el tiempo en esa relación, digamos, de vigilancia con respecto o de relación con nuestros proveedores, se dice que el 75% del tiempo lo dedicamos a la parte de cumplimiento, es decir, a la parte de entrada en esa relación, en esa relación profesional o económica con ese proveedor o a la parte de salida, y solo un 25% a la de vigilancia, a la monitorización. Por eso aquí la primera pregunta es muy clara. ¿Se mide periódicamente el desempeño de los proveedores en función de las métricas definidas? Y esto es visible, estas métricas, a los miembros de la junta directiva. Dos, ¿estamos desarrollando evaluaciones de amenaza y ejercicio de respuesta a incidentes en colaboración con proveedores y socios para saber si estamos en esos ciber ejercicios en capacidad de defendernos? Tres, ¿se rastrean y reportan los riesgos de alta gravedad en la cadena de suministro? Cuatro, ¿tenemos un proceso definido para la incorporación y gestión de proveedores? Ahí lo que comentaba, la política y los procedimientos de selección. Y quinto, ¿están documentados los productos y servicios proporcionados por socios y proveedores? Justo hace unos minutos, antes de empezar este seminario, compartía con una compañera en LinkedIn, bueno, ella compartía un informe en relación a la brecha de SolarWinds hace un año y medio y que fue tremendamente sonada a nivel mundial, que provocó SolarWinds, un fabricante de tecnología, y afectó a muchísimos partners y luego a través de esos partners a muchísimas empresas que estaban usando esas tecnologías, ¿no? El CISO ha sido llevado a los tribunales y una de las cosas que ha publicado ayer, se ha publicado un informe eh, que ha hecho público el CISO, es que SolarWinds había cogido atajos en el desarrollo de algunos productos y tecnologías. Por ejemplo, no había aplicado metodología de ciclo de desarrollo seguro del software, con lo cual, al no utilizar la metodología de ciclo de desarrollo, evidentemente te ahorras muchísima pasta, te ahorras muchísimo tiempo, te ahorras muchísimos recursos, pero generas un pack, digamos, de vulnerabilidades importantes, ¿no? Y además le está vendiendo la moto a todos tus clientes de que como eres tú, que eres un gigante de la tecnología, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí si yo aplico medidas de seguridad? Es que yo soy SolarWinds. Entonces, hemos pasado de la necesidad de que
proveedor o fabricante nos aporte evidencia documental de que efectivamente esas medidas de seguridad que dice mitigar las mitiga, a creerme todo lo que me estén contando en los flyers, en los folletos. Por eso me pregunta, ¿están documentados los productos y servicios proporcionados por esos socios y proveedores? Bueno, pues ahí tenemos un octavo. Y vamos al último punto, ¿vale? Último paso, que es la planificación de la respuesta a incidentes cibernéticos, ¿no? Planificar la respuesta, comprender nuestro papel, practicar el plan y aprender de las lecciones, ¿no? Fundamentalmente a qué, ¿no? Y he puesto aquí unos indicadores que creo que son interesantes, ¿no? Primero, tenemos un plan de respuesta a incidentes implementado y lo ponemos en práctica. Es obligación legal. Eh, y si es obligación legal, ¿lo planteo en el qué o lo planteo en el por qué? Antes lo veíamos, ¿no? Esto tiene que nacer del por qué, porque está en juego la viabilidad de mi negocio, de mi modelo económico, de mi reputación en los mercados, ¿no? Eh, de mi, eh, de mi viabilidad económica, ¿no? Segundo, entiendo lo que se requiere de mi rol durante un incidente y he recibido capacitación para prepararme y estar en disposición de actuar cuando suceda el incidente. Si hemos tenido un ciberincidente, el responsable de ciberseguridad puede informar qué mejoras se han realizado. Cuarto, se consideran los incidentes cibernéticos en el diseño de planes de recuperación de desastres, los DR, y de continuidad de negocio, los BCP. Y como organización, ¿sabemos dónde podemos acudir en busca de ayuda en caso de un incidente? Bueno, aquí os pongo dónde podéis recibir ayuda. Teléfono rápido, 017, ¿vale? De 8 de la mañana a 23:00, 365 días al año, por el que, hipotético caso que tuviésemos un incidente, ¿no? Bueno, para concluir esta parte, solamente una invitación que es a realizar un viaje, ¿no? O sea, al final toda esta información que hemos querido compartir tiene un motivo, ¿no? Y es la necesidad de que todas las organizaciones cambiemos nuestra manera de viajar y viajemos hacia el modelo GRC, ¿no? Al modelo de, de gobierno, riesgo y cumplimiento que nos estamos planteando, ¿no? Es decir, gobierno, establecer los procesos necesarios para la toma de decisiones y el funcionamiento de la empresa, la gestión de riesgo, identificando, evaluando y gestionando los riesgos y el cumplimiento, garantizando que el funcionamiento de la organización se rige por normas, regulaciones y estándares que debe cumplir, ¿no? Pero esta es una concadenación de elementos. Y uno se pregunta, ¿y qué ventaja tiene el modelo GRC con respecto a los modelos tradicionales de gestión hasta ahora, ¿no? Mira, el GRC me permite fundamentalmente lograr una mayor eficiencia en la optimización de mis recursos, me ayuda a nivel de cumplimiento, me ayuda en la optimización de los procesos, favorece la toma de decisiones porque voy a tomar decisiones informado, ¿vale? Con conocimiento de causa. Y cuarto, o quinto, mejor dicho, me va a ayudar a mejorar la imagen, el valor comercial de mi imagen, mi reputación en el mercado, porque voy a añadir una serie de elementos importantes como es una mejora importante de la cultura empresarial basada en la ética y en la responsabilidad, ¿no? Y evidentemente pivotando sobre esa responsabilidad proactiva, ¿no? Visto esto, una serie, digamos, de test de evaluación, ¿no? 10 preguntas que deberíamos llevarnos todo a la mesa del escritorio de nuestra junta directiva, ¿no? Primero, ¿demostramos la debida diligencia, propiedad y gestión del ciberriesgo? Segundo, ¿tenemos al líder apropiado y el talento? Tercero, ¿hemos establecido un marco apropiado de escalamiento del riesgo cibernético que incluya el apetito de riesgo y los mecanismos de notificación? ¿Estamos enfocados e invirtiendo en las iniciativas adecuadas? ¿Cómo nuestro programa de riesgo cibernético y capacidades se alinean con los estándares de la industria y con nuestros competidores? ¿Tenemos una mentalidad cibernéticamente enfocada y una cultura de conciencia cibernética? ¿Qué hemos hecho para proteger a la organización del riesgo de tercera parte? ¿Vale? Son algunas preguntas que tienen bastante calado, ¿no? ¿Podemos contener daños rápidamente y movilizar diversos recursos de respuesta cuando un incidente cibernético ocurra? ¿Cómo evaluamos la efectividad de las medidas? Y por último, ¿somos un vínculo fuerte y seguro en el ecosistema en el que nosotros nos movemos? Para eso, ¿qué necesitamos? Contar con una estrategia sólida, ¿no? Y esa estrategia sólida, señores, se basa fundamentalmente en estos elementos, ¿vale? Estrategia, gestión, riesgo, política y procedimiento, defensas técnicas, monitoreo y conciencia situacional, seguridad del proveedor y conciencia de los propios empleados, ¿no? Contar con una estructura importante dentro de esta ciberestrategia, diseñar, por ejemplo, los tres niveles, ¿no? Las tres líneas de defensa perfectamente marcadas, ¿no? Primera línea de defensa, eh, tecnología de la información, unidades de negocio. Segunda línea de defensa,
que se dedica a la parte de riesgo y cumplimiento. Tercera línea de defensa, la auditoría, ¿no? Esto es un modelo que ha promulgado en este caso el Instituto de Auditores Internos y que es de tremenda utilidad a la hora, digamos, de escalar las competencias y los roles dentro de la organización, ¿no? Veis perfectamente cómo están esas tres líneas de defensa, incluyendo una posible cuarta línea de defensa por fuera, ¿no? Primera línea de defensa se encarga de los procesos de negocio y de soporte, identificación de riesgo y controles, respuesta a los riesgos, monitoreo, reporte. Segunda línea de defensa, definición del lenguaje, evaluación y medición, evaluar y certificar los ambientes, ¿vale? Y monitorear las regulaciones y las políticas. Tercera línea de defensa, la auditoría interna o externa, ¿vale? Certificación de riesgos, auditoría de proceso, identificación de fallos, de control, certificación, digamos, de ambiente. Y si recurrimos a auditoría externa, pues auditar la compañía o certificar la compañía contra una norma, ¿no? Esto al final nos lleva a un enfoque que nosotros denominamos seguro, vigilante y resiliente. Cada una de estas capas con una serie, digamos, de objetivos perfectamente enumerados, que no vamos a detallarnos porque llevaría mucho tiempo. Fijaros nuevamente dentro de lo que es la primera de las estrategias, asegura perfectamente con todos los dominios y todos los ítems que deberíamos cumplir dentro de cada uno de ellas. Cuando hablamos de la actitud vigilantes, los dominios y sus ítems. Y cuando hablamos de la actitud resiliente, pues los dominios y los ítems correspondientes. Y, evidentemente, de tener toda esta estrategia de ciberseguridad, es importante establecer modelos, digamos, de comunicación con las distintas partes interesadas, juntas directivas, comités de gerencia y grupos de trabajo. ¿Vale? No quiero entrar en detalle aquí, sencillamente es un apunte de la necesidad de que nos enfoquemos fundamentalmente en la opción de GRC, de gobierno, riesgo y cumplimiento, porque de esta manera cambiaremos probablemente la cultura y tendremos otra lectura de resultados, ¿no? Para concluir, unas reflexiones finales. Dentro de estas reflexiones finales, muchas veces hablamos de los planos subjetivos, ¿no? En la imagen que ves, ¿cuatro o son tres? Pues muchas veces esta pues, a veces la discusión que tenemos con las empresas, ¿no? Cuando nos llaman a consultas y nosotros hacemos un gap análisis y planteamos, digamos, el enfoque y nos encontramos muchas veces ante un problema de enfoque, ¿no? Que depende de cómo se vea, pues la empresa quiere ver unos resultados, pero nosotros estamos viendo otro resultado. Lo importante, y es a lo que nos invitan los programas Acelera Pyme, fundamentalmente es a que todos nosotros, cuando demos el salto a los proyectos de formación digital, lo hagamos siempre en un entorno de confianza. Si no, no daríamos el salto. Creo que la imagen es suficientemente gráfica de lo que necesitamos. Los proyectos de transformación digital que pivotan sobre las personas, procesos y tecnología necesita de un eje vertebrador que es la ciberseguridad para poder dar sostén, equilibrio y viabilidad a esos procesos de transformación digital, ¿no? Y por último, o penúltimo, en este caso una reflexión de Albert Einstein que dijo, la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión tercamente persistente. El problema es que muchas veces repetimos errores del pasado. Por eso se habla ahí de una ilusión tercamente persistente. Se ve muchas veces cuando analizamos en una visión global, ¿vale? En la perspectiva, los errores en la gestión de las distintas corporaciones, de las distintas empresas. Y por último, para concluir, pues una reflexión de mi amiga Mafalda, amiga siempre de la infancia, que decía verdades como puño. Y Mafalda decía que en la vida no hay premio ni castigo, sino consecuencias. Entonces nosotros podemos tener consecuencias positivas o podemos tener consecuencias negativas en función de el grado, digamos, de conciencia, de conocimiento y de aplicación de ese conocimiento en la toma de decisiones en nuestras organizaciones empresariales. Desde aquí yo os deseo el mayor de los éxitos en la consecución de vuestros objetivos de negocio, que os enfrentéis fundamentalmente a la consecución de esos objetivos a través de una gestión de los riesgos proactiva, donde podamos ver en el riesgo más que una amenaza, una oportunidad para hacer las cosas mejor, que es como define la norma ISO 31000 el término riesgo. Se define como efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, ¿no? Y ese efecto puede ser positivo en forma de oportunidad o negativo en forma de amenaza. A mí me gusta personalmente enfocarlo desde la oportunidad de hacer las cosas mejor, desde la oportunidad
de enriquecer el valor de nuestra marca, de enriquecer los procesos y de reducir evidentemente los posibles impactos negativos, ¿no? Y con esto sí que concluyo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como te he comentado, soy el CEO también de GRC por 3 y ahí tenéis mi cuenta de correo electrónico a la cual podéis dirigir cualquier tipo, digamos, de consulta, ¿no? Y con esto me pongo presto y dispuesto a escuchar vuestras preguntas. Si tenéis preguntas que probablemente tengáis en vuestro ecosistema, preguntas sobre alguna de las cuestiones que hemos visto en estos minutos, ¿no? No sé si hay Bueno, preguntas Leocadio, en el chat. primero, primero agradecerte, muchas gracias por este webinar tan interesante y como decía, ahora es el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, es el momento. Yo sé que he ido muy rápido, ¿no? Hay mucha información y poco tiempo para explicar tantas cosas, ¿no? ¿No hay preguntas? Y Bueno, si no, pues hola, A ¿se ver, me sí, oye? Claudio. Sí, Sí, ¿qué Claudio. tal? Bueno, yo soy administrador de sistemas bueno, pues de Bonet, una empresa que Leocadio conoce perfectamente. Y antes estabas hablando sobre la localización y geolocalización de los datos y muchas veces pues nos quedamos con pues, el tema del correo electrónico y demás. Y cuando delegamos esto en grandes empresas como Microsoft o como Google, que están ya pues perfectamente adscritas a a la legislación, los datos no salen de Europa, no salen de... Pero si ellos incumplen, ¿en qué medida nosotros somos responsables? Buena pregunta, Claudio. Vamos a ver, el escenario de que trajo consigo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2020, que, digamos, eliminó el Privacy Shield, que era el acuerdo que había entre la Unión Europea y Estados Unidos, generó un vacío legal que afectaba efectivamente a la manera en que nosotros estamos posicionados en el entorno cloud, porque estamos siempre hablando de grandes campeones, Amazon Web Service, Microsoft Azure, o sea, allí donde vayamos siempre hablamos de sota caballo rey prácticamente de estos proveedores, ¿no? Muchos de estos proveedores evidentemente están localizados físicamente, tienen sus servidores colocados en Irlanda o en Europa o en España, donde de hecho la estrategia de Microsoft recientemente es de ampliar, digamos, su parque, por ejemplo, en nuestro país, en España, ¿no? Pero independientemente de esto, y independientemente de que ellos nos puedan ofrecer ah, herramientas, digamos, de cifrado de datos, cuando nosotros utilizamos sus paquetes, ya sea en SaaS o en cualquier otro tipo, digamos, de solución cloud, eh, hay que partir del hecho de que estas entidades norteamericanas están al alcance de las entidades federales norteamericanas. Normativas legales como la ley patriótica de Estados Unidos empoderan a estas entidades federales para poder saltar sin orden judicial la intervención de esas empresas independientemente del país en el que se encuentren residentes, independientemente de la filial a la que sea, ¿no? Una filial que esté domiciliada, que por naturaleza haya nacido en Europa, como puede ser las filiales de Amazon o las filiales pero pertenecen a la matriz que está en Estados Unidos y por tanto la NSA, por ejemplo, podía intervenir directamente en esos sistemas de información y podía generar. Entonces, el cifrado que me ofrece directamente un proveedor cloud ah, es permeable para este tipo de autoridades. Entonces, pero y hemos dicho, es que los servidores están en Europa. Sí, vale. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar la estrategia. ¿Puedo utilizarlo? Sí. Pero ¿de quién es la responsabilidad de aplicar las medidas de seguridad? Mías. ¿Quién tiene que tener en cuenta en cualquier gestión o cualquier desvío, cualquier transferencia internacional de datos? Yo, como responsable del tratamiento. Y por tanto, ¿cuál debería ser mi estrategia? Bueno, pues que los datos que sean subidos arriba tienen que ser cifrados ya en ese trayecto. Es decir, yo ya subo el dato cifrado independientemente de que ya en cloud me lo vayan a cifrar. Con lo cual, cuando la NSA o cualquier entidad federal intentase acceder a esa información, podría ser legible solo con el cifrado de Amazon Web Service, por ejemplo, por poner nombre y apellido, pero ya no sería legible la información para ellos porque nosotros ya hemos subido la información cifrada. Entonces, ese doble factor es importante. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer es dejar que el otro tome las decisiones de seguridad que a ti te pertenecen. Esta es la cuestión, porque las medidas de seguridad nos pertenecen a nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que aplicar esas medidas de seguridad. Entonces, tenemos que acordar y negociar con estos proveedores cómo yo
puedo subir mis datos a sus servidores cifrados y de esta manera mantengo el status quo, digamos, de seguridad. Garantizo de que estoy utilizando la zona europea, punto uno. Dos, en todo caso, la información no es transparente para las organizaciones norteamericanas, por ejemplo, para las entidades federales norteamericanas, con lo cual estaríamos dentro de los cumplimientos. Y digo esto 2020 porque estamos ahora en el acuerdo marco transatlántico que he comentado antes. Esto tiene los días contados. Es decir, el momento que se aprobó, tendremos 2 años, 3 años, porque está incursado, y llegará pues dentro de 2 años al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nuevamente volverá a ser lo mismo, porque el problema de raíz que tiró la sentencia del año 2015 y la de 2020 sigue estando en el documento maestro firmado por los políticos europeos y norteamericanos el año pasado, ¿vale? Con lo cual, no solucionándose el problema, afectando a derechos fundamentales de la Unión Europea, gracias a Dios tenemos separación de poderes. El Tribunal de Justicia lo echará abajo seguro, ¿no? Y genera un problema técnico importante para las organizaciones, también es cierto. ¿Con eso te Vale. contesto, Claudio? Sí, 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 perfectamente. Hombre, me gustaría trasladarte otra pregunta más y es, pues, todos sabemos, los que hemos ido a diferentes congresos de ciberseguridad, pues, que nuestros antivirus, por ejemplo, nos protegen de un 15 o un 20% de los virus que realmente hay en el mercado, que ni siquiera pues, son reconocidos por los motores de nuestros antivirus, pero con el tema del ciberataque que nos puedan dar, nos podemos proteger, podemos tener actualizados todos nuestros pues, hardware que tenemos para la protección perimetral, nuestros routers, firewall o lo que tengamos en medio. Pero seguimos estando muy por debajo de lo que realmente hay fuera. Y son demasiados riesgos y es global, no es un riesgo, pues en España, aunque nosotros tenemos pues protegido de que no admitimos tráfico fuera de España, pero aún así cualquier atacante puede situarse de forma remota en España y atacarnos de alguna forma. Somos muy pequeños para lo global Sí. del ciberataque Eh, somos- y es, es asimétrica la relación, totalmente es asimétrica. totalmente asimétrica. Entonces, claro, cuando hablamos de responsabilidades asusta, porque te ves como muy pequeñito al lado de tanta... Claro, pero al menos lo importante es que tenemos que tomar conciencia del riesgo, es decir, no podemos dejarlo en un segundo plano y esto tiene que estar en la mesa. Y yo creo que esto es el punto uno que llevamos trabajando hace muchos años, los profesionales que nos desempeñamos en las áreas de gobierno, y que tiene que estar esto en la sala, y en la agenda de la alta dirección. Esto tiene que ser un tema recurrente, constante. eh, por ejemplo, vamos a adquirir una empresa nueva porque estamos en una fase de expansión, ¿no? Por ejemplo, de Canarias a África, ¿no? Por ejemplo, o de Andalucía a África, o de Cataluña a África, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues en la fase analizamos los riesgos legales de esa adquisición, evaluamos el riesgo económico, vemos ese análisis costo-beneficio, lo realizamos desde el punto de vista siempre de lo que es el posicionamiento en los mercados. Eh, pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un modelo cibernético más maduro y la empresa que está siendo adquirida tiene un modelo cibernético inmaduro y lo voy a integrar en mi cadena? Ese riesgo, vuelvo a comentar, tiene que ser evaluado en el momento en el que se está realizando la adquisición, porque forma parte de los costos implícitos que yo tengo que evaluar. Tendré que madurar esos niveles, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que creo que es importante, que tenemos que ser, digamos, de dominio de las juntas, y para eso las juntas tienen que tener conocimiento cibernético, al menos, y estar en estos eventos, ¿no? Que creo que es el gran punto. Y que no solamente estemos profesionales o amigos del sector, ¿no? Sino que estén quienes realmente tienen que ver sus patrimonios y sus actividades económicas afectadas. Ahí tendríamos el eslabón débil, entonces. Correcto. Identificado, identificado. Sí, 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 sí. Pues Ahí, muchísimas gracias. clave. A ti. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Ahí hay una pregunta de Iñaki Puello en el chat. A ver si la veo bien. Sobre una pregunta, dice: para la securización de datos personales, ¿zona interna bastionada o externalización de la base de datos de información personal? Entiendo que solo en forma de pregunta. Pues es una buena pregunta. Eh,
yo creo que es una combinación de todo, ¿no? Al final no hay una sola medida técnica y no hay una sola medida organizativa. De hecho, hay medidas técnicas que pueden modificar el riesgo de probabilidad y hay otras medidas que van a modificar digamos, el porcentaje, digamos, a nivel de impacto. Es difícil que haya un control que nos modifique ambos comportamientos. Por tanto, si el nivel de riesgo es muy alto para la organización y nos gustaría modificar en la probabilidad y el impacto, vamos a tener que conjugar distintas soluciones. Entonces, puede ser que evidentemente el bastionado interno sea una medida muy eficaz para solventar el tema. Aquí fundamentalmente el principio de mínimo privilegio que utilizamos en ciberseguridad y que está asociado a la propiedad de la información que llamamos disponibilidad. eh, lo asociamos también con el principio de minimización de datos en protección de datos, lo que indica claramente es que la información tiene que estar disponible solamente a quien lo necesita, a quien lo necesita en el momento que él se necesita. Por lo tanto, el bastionado es importantísimo a nivel interno, pero también a nivel externo. Pensemos también cuando externalizamos servicio y que dentro a lo mejor somos muy celosos en el bastionado, pero fuera somos tremendamente generosos y damos prácticamente apertura a que cualquier empleado de la otra organización pueda tener un acceso pleno y no debería ser así. Dentro de lo que es esta externalización también deberíamos establecer, digamos, las barreras adecuadas para que el principio de mínimo privilegio también se cumpla en la parte externa de la organización. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Vale, yo creo que con esto damos cobertura, ¿no, Eva? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar el 8 de marzo sobre e-commerce. Muchas gracias Muy, a todos y muy gracias, bien. Leocadio. A vosotros por invitarme. Un placer. Buena tarde a Hasta todos. luego. Chao.